Ejercicio número 8 del problemario de régimen permanente. Se trata de un ciclo de potencia que opera con agua como sustancia de trabajo. Al decirme que es un ciclo de potencia, estamos hablando de una máquina térmica. Y nos dice que la sustancia de trabajo es agua. Se tiene a la entrada de la turbina una tubería con un diámetro. Nos dan la característica de un diámetro de 17.4 centímetros y una velocidad de 115.7 metros por segundo. Sale de ella como vapor saturado. Entonces aquí ya me están dando el estado termodinámico a la salida de la turbina. A la succión de la bomba se tiene una presión de 6 bar y descarga a 220 bar. Se sabe además que el agua sale de la caldera a 710 grados centígrados. Determine el gasto masa, la potencia de la turbina, de la bomba, el calor en la caldera. Y nos habla también de un gasto masa del agua de enfriamiento. Este gasto masa del agua de enfriamiento se refiere entonces a un dato que debemos de colocar como línea secundaria en el condensador. Explique si el gasto masa del agua de entrada a la turbina es mayor o menor o igual a la entrada de la bomba. Y realizar un diagrama presión contra entalpía. Entonces, antes de hacer nuestra tabla de datos, yo les recomiendo que coloquen el diagrama con todos los equipos completos. A pesar de que en la redacción en ningún momento nos habla de la existencia de un condensador, sí nos mencionan la bomba, la caldera y la turbina. Pero no mencionan el condensador. Eso no significa que no exista. Hablan también de un agua de enfriamiento, pero no dicen de qué equipo es. Entonces yo les recomiendo que hagamos el diagrama de los equipos y empezamos con una bomba, enseguida una caldera, después va hacia una turbina y de la turbina al condensador. Este condensador tiene una línea secundaria porque habla de un agua de enfriamiento. La redacción empieza a la entrada de la turbina, entonces ese es el indicador para colocar el punto número 1, a la salida de la turbina el 2, a la salida del condensador el punto número 3 y a la salida de la bomba el punto número 4. Colocamos alrededor de cada uno de los equipos entrada y salida. Entrada y salida. Recordando que se trata de una máquina térmica, sigue el sentido de las manecillas del reloj y entonces ponemos de 1 hacia 2, ¿qué equipo vamos a tener? Una turbina. Del 2 hacia el 3, ¿qué equipo es? Es un condensador. Del 3 hacia 4 el equipo es una bomba. Y de 4 hacia 1 tenemos la caldera. Colocamos nuestros puntos, el punto 1, 2, 3 y 4 para empezar a vaciar nuestros datos. La sustancia de trabajo es agua. Tenemos también el estado termodinámico. Vamos a tener la presión que va a depender de la sustancia de trabajo. En este caso, como es agua, pues la presión va a estar en bares. Como nos están dando un dato de temperatura, pues vamos a colocar nuestra columna de temperatura. Como tenemos diámetro y velocidad, también hay una bomba, vamos a necesitar la columna del volumen específico.
hay una entalpía y una entropía, que en este caso, como vamos a observar, no la vamos a necesitar de acuerdo a la redacción del ejercicio, ahorita que lo leamos nuevamente para sacar los datos. Nos dice que sale de ella, de la turbina, sale como un vapor saturado. ¿Cuál es la salida de la turbina? El punto número 2. Entonces, en el punto número 2 ya me dan el estado termodinámico, que es un vapor saturado. Cuando no tenemos ese estado termodinámico, generalmente nos dicen que tiene un comportamiento adiabático reversible y entonces las entropías serán iguales. Pero en este momento no nos lo indican. Sin embargo, nos dan ya el estado termodinámico, que se va a tratar de un vapor saturado a la salida de la turbina. A la succión de la bomba se refiere a la entrada de la bomba, se tiene una presión de 6 bar. Entonces la entrada de la bomba es el punto número 3 y son 6 bares. Y la descarga de la bomba, es decir, la salida de la bomba, es de 220. Se sabe además que el agua que sale de la caldera, entonces la salida de la caldera, ya sabemos la caldera es de 4,1, la salida es del punto 1, es con una temperatura de 710 grados centígrados. Esos son los únicos datos que puedo obtener de la redacción. Vamos al agua de enfriamiento, que está en el inciso E, es el punto 5 y el punto 6. Entonces, a la entrada es de 10 bar, sigue siendo agua porque es agua de enfriamiento, y 15 grados centígrados, y sale a 10 bar y 22 grados centígrados. A partir de aquí, nosotros vamos a empezar a aplicar el concepto del funcionamiento de los equipos. De 1 hacia 2 es la turbina. No sabemos el estado termodinámico a la salida de la turbina. Sin embargo, en la redacción de este ejercicio número 8, ya nos dicen que es un vapor saturado. De 2 a 3 tenemos un condensador. El condensador es isobárico. Entonces, la presión 2 y la presión 3 son iguales. Entonces, aquí tenemos 6. A la salida de un condensador vamos a tener un líquido saturado. Entonces, la salida del condensador es el punto número 3, la salida es un líquido saturado. Después tenemos la bomba de 3 a 4, la bomba es isocórica. Entonces puedo tener aquí marcando el comportamiento del volumen específico, es isocórica y es adiabática reversible. También a la salida de una bomba vamos a obtener un líquido comprimido. Después tenemos la caldera es isobárica, quiere decir que la presión del punto 4 y la presión del punto 1 son iguales, 220, y a la salida de una caldera vamos a obtener un vapor sobrecalentado. Con esos datos y el comportamiento de los equipos, podemos ir ya directamente a consultar nuestras tablas termodinámicas. En el punto número 1 a 220 bar y sabiendo que la temperatura es de 710, pues se trata de un vapor sobrecalentado. Ya no me sirven las tablas de saturación, me voy directamente a las tablas de vapor sobrecalentado. Busco 220 bar
y 710. Entonces voy a observar que tengo 700 de temperatura y 720. Entonces significa que debo de realizar una interpolación media porque necesitamos 710. Entonces hacemos una interpolación media para el punto número 1 y colocamos para el punto 1 vapor sobrecalentado. Hacemos una interpolación media. ¿En qué consiste? Bueno, pues voy a necesitar un valor inferior y un valor superior. Sumarlos y dividirlos entre 2. Entonces, el valor menor a 710 es 700 y el valor mayor a 710 es 720 que están en las tablas. Requiero la interpolación media de qué propiedad? Bueno, del volumen específico, porque en el volumen específico lo necesito para el gasto masa, porque ahí me dieron diámetro y velocidad. Entonces copio de mis tablas sumo y divido entre 2. Y lo mismo hago para mi balance de energía, que es con la entalpía. 3795 y 3848. Sumo y divido entre 2 y obtenemos sumo y divido entre 2. Entonces ya obtengo mis datos para el punto número 1. ¿Por qué no saco el valor de la entropía? Porque en ningún momento me hablan que tenga un comportamiento adiabático reversible. Y no lo voy a necesitar porque ya tengo como dato la salida de la turbina con un vapor saturado. Entonces copio mis resultados de mi interpolación media. Para el dato de la entalpía. Vamos al punto número 2, es un vapor saturado con una presión de 6 bar. Voy a mis tablas, son las tablas de saturación. Estamos en las tablas de saturación del agua. Se trata de un vapor saturado. Por lo tanto, copio el valor de la columna G. ¿De quién? Únicamente de lo que me va a ayudar a mi balance de energía, que es la entalpía de la columna G. Y copiamos los 2756. Entonces voy a mi tabla de valores y copio 2756.1428. Y ese es el valor de mi entalpía para el punto 2. No requiero temperatura, no requiero volumen específico ni las entropías. Vamos al punto número 3, es un líquido saturado, nuevamente a mis tablas de saturación, pero ahora como es un líquido saturado, copio mis datos de la columna F para líquido saturado. Entonces, ¿qué voy a necesitar? Bueno, pues como después viene la parte de la bomba y la bomba es isocórica, voy a requerir el volumen específico de la columna F, el 0.0011, y vamos a necesitar nuestra entalpía para el balance de energía de la columna F, los 670.3772. Entonces, de mis tablas de saturación, copio directamente de la columna F. Voy a necesitar
el volumen y voy a necesitar la parte de la entalpía de los 670.3772. Ya tengo mis datos del punto número 3. Para el punto número 4, pues ya sé que es isocórica. Copio el dato de el volumen específico. Y me falta la entalpía. Ya habíamos mencionado que la bomba es adiabática reversible. Por eso habíamos puesto este signo de igual para la parte de la entropía, pero eso va a depender de cómo vamos a obtener esta entalpía, que puede ser a través de una interpolación o a través de la potencia de la bomba. Yo lo voy a sacar con la potencia de la bomba y por el momento va a quedar pendiente. Me voy entonces al agua de enfriamiento, voy a comparar el estado termodinámico, me voy a mi tabla de saturación, voy a buscar 10 bar. Y con 10 bar de saturación, ¿qué temperatura de saturación le corresponde? Le corresponden 179.87. Quiere decir que para que hierva requiero 179.87 grados. Pero mi sistema apenas tiene 15 grados. Todavía no alcanza a hervir. Si no alcanza todavía al punto de ebullición, si no alcanza a hervir, entonces se trata de un líquido comprimido. Y lo mismo para el punto número 6. A 10 bar para que hierva, para que esté saturado, requiero 179. Pero no tengo 179, tenemos 22 apenas. Todavía no alcanza el punto de saturación, por lo tanto también es un líquido comprimido. Aquí ya sabemos que pues tendríamos que ir a las tablas de líquido comprimido y buscarlo. Pero las tablas de líquido comprimido son a partir de 25 bar y mi sistema tiene 10 bar. Cuando no hay tablas de líquido comprimido, no le hago caso a la presión y entro por temperatura, considerando los valores de un líquido saturado, es decir, la columna F, porque pues los líquidos son incompresibles y sus propiedades termodinámicas varían muy poco. Entonces, consultamos nuestras tablas a 15 grados centígrados. No le voy a hacer caso a la presión. Tengo 15 grados y requiero el valor de la entalpía de la columna F, es decir, 62.98. Me voy a los 22 grados centígrados. Nuevamente la columna de una entalpía de líquido saturado, la columna F, y copio directamente 92.28. Estos son mis datos que saqué de las tablas, considerando el comportamiento de un líquido saturado. Entonces tenemos los 62 y los 92.2818 que leímos de nuestras tablas. Esta es una manera de organizar la información. Lo que nos están pidiendo en este ejercicio es el gasto masa de la sustancia de trabajo, que vamos a obtener con pi cuartos del diámetro al cuadrado por la velocidad entre el volumen específico del lugar en donde tengo el dato del diámetro y la velocidad. Y ese lugar es el punto número 1 de nuestros datos. El diámetro hay que recordar que siempre debe de estar en metros y no olvidar elevarlo al cuadrado. Entonces son 0.174 metros al cuadrado por la velocidad de 115.7 metros por segundo. Entre el volumen específico del punto número 1, 0.01935 metros cúbicos por kilogramo. Y obtenemos
un gasto masa de 142.18 kilogramos por segundo. Después nos piden la potencia de la turbina. La potencia de la turbina es nuestro balance de energía, es el gasto masa y salida menos centrada, es decir, H2 menos H1, y sustituimos la entalpía 2 menos la entalpía 1 se cancelan los kilogramos y nos dan kilojoule por segundo, que es la unidad de potencia, kilowatts. La turbina nos debe de dar una potencia negativa porque se produce esa cantidad de trabajo y nos da en kilowatts. Después determinamos la potencia de la bomba. Recordando que tenemos pendiente la entalpía a la salida de la bomba, tenemos otra manera de obtener esta potencia de la bomba. Y puede ser con el gasto masa, el volumen específico, porque sabemos que es isocórico, y el cambio de presiones por el factor de 100, para tener las unidades que necesitamos. Entonces, la potencia de la bomba son los 142, el volumen específico del punto de la bomba, la diferencia de presiones y nuestro factor de 100, que tiene las unidades de kilojoule bar por metro cúbico para que puedan ser canceladas. Entonces los metros cúbicos y el bar se cancela y ya los kilogramos, y obtenemos kilojoule por segundo, es decir, kilowatts. La potencia de la bomba debe ser positiva, es una manera de darnos cuenta si nuestros resultados son correctos o no. Ya que tengo la potencia de la bomba, del balance de energía, puedo despejar la entalpía a la salida de la bomba, que no lo tengo, obteniendo una entalpía de 670.6126. Podemos observar que no varió mucho el comportamiento de la entalpía, sabiendo entonces que pues son líquidos. Ya que tenemos la potencia de la bomba, nos están pidiendo también el calor suministrado por la caldera y el calor de la caldera es el gasto masa y la caldera salida menos entrada, es decir, 1 menos 4. Entonces, pues son los 142.18 por la diferencia de las entalpías.
y nos da un resultado positivo en kilojoule por segundo. Es un flujo calórico. Nos piden en el inciso E el gasto masa del agua de enfriamiento. Colocamos nuestra línea principal. Estamos hablando del condensador, salida menos entrada. Entre es el único punto en donde colocamos entrada menos salida. No hay gasto masa negativo. Sustituimos. La diferencia de las entalpías. Entrada menos salida. Se cancelan las unidades y obtenemos un gasto masa en kilogramo por segundo. Para el inciso F, nos piden que explique si el gasto masa a la entrada de la turbina es mayor, menor o igual a la entrada de la bomba y sustente su respuesta. Se trata de un flujo estacionario donde la masa de entrada es igual al gasto masa a la salida, por lo tanto son iguales debido al comportamiento de un flujo estacionario en donde no hay una acumulación. Después tenemos en el inciso G la realización del diagrama. El diagrama es un diagrama que me piden presión contra entalpía. En este diagrama presión contra entalpía, bueno, la campana de saturación es inclinada y vamos a necesitar los datos de la presión de la entalpía. Para este problema tenemos la presión de 6 bar y la presión de 220. Entonces vamos a tener en el punto número 1, 220, es un vapor sobrecalentado con una entalpía de 3800. Después tenemos el punto número 2, que son 6 bar de presión como un vapor saturado. Después vamos a tener una presión de 6 bar como un líquido saturado. Y por último, una presión de 220 como un líquido comprimido, ligeramente más cercano. Para unirlos, los unen líneas isoentrópicas que se unen, líneas de presión, línea isocórica hacia afuera y nuevamente línea isobárica por la presión. Para este ejercicio sería todo lo que nos piden.